Casi siempre, cuando miramos un montón de datos, nos quedamos con el promedio, ¿verdad? Pero, ¿y si la verdadera historia, la que de verdad importa, no está ahí? Hoy vamos a ver justo eso, cómo la dispersión de los datos cuenta una historia mucho más completa que un simple promedio, una historia que podría cambiar por completo una decisión importante. Para meternos en situación, imaginemos un dilema. Tenemos dos ofertas de trabajo sobre la mesa. Ambas empresas pagan, de media, exactamente el mismo salario a sus nuevos empleados. A simple vista podrían parecer idénticas, pero ¿lo son de verdad? ¿Cuál sería la mejor elección? Y aquí tenemos los datos. Estos son los salarios de 10 recién contratados en cada empresa. Y sí, la media es clavada, $41.500. Pero salta a la vista que algo no cuadra, ¿no? En la corporación A, los salarios están todos muy juntitos, muy agrupados. En la B, en cambio, hay de todo, es un caos. La pregunta es, ¿cómo podemos ponerle un número a esa diferencia? Pues vamos a empezar por lo más fácil, por la primera herramienta que se nos viene a la cabeza para medir esta dispersión, el rango. A ver, el rango es súper simple. Es básicamente coger el valor más alto y restarle el más bajo. Ya está. Nos da una idea rápida de cómo de ancho es el conjunto de datos. Si lo aplicamos a nuestro caso, en la corporación A, el que más gana cobra 47.000 y el que menos 37.000. La diferencia, pues $10.000, hecho en un segundo. Pero ojo, aquí viene la pega. Y es una pega grande. ¿El rango es rápido? Sí, pero es que solo mira los dos extremos y todo lo que pasa en medio le da completamente igual, lo ignora. Así que está claro que necesitamos una herramienta mejor. Y aquí es donde entra en juego la desviación estándar. Esta sí que es una herramienta potente. Vamos a ver cómo nos da una foto mucho más completa porque, a diferencia del rango, utiliza todos los datos para contar la historia. Para entender la desviación estándar, primero tenemos que pillar un concepto muy sencillo, la desviación. No es más que la distancia de cada dato individual, cada salario, a la media del grupo. Así de fácil. Cada salario tiene su propia desviación. Venga, vamos a la práctica con la corporación A. Lo primero es ver cómo de lejos está cada salario de esa media de 41,5. Claro, algunos están por encima y otros por debajo. Y aquí viene un problema. Si intentamos sumar todas esas distancias, las positivas se cancelan con las negativas y nos da 0, no nos vale para nada. La solución, un truco muy listo, elevamos cada una de esas distancias al cuadrado. Así todo se vuelve positivo, y la suma de todos esos cuadrados, ese es nuestro primer gran paso. Aunque parezca un lío, en realidad es como una receta de cocina con 6 pasos muy lógicos. Primero, calculas la media. Segundo, la desviación de cada dato respecto a esa media. Tercero, elevas al cuadrado cada una de esas desviaciones. Cuarto, las sumas todas. El quinto paso es dividir esa suma entre el número de datos que tienes, y a eso lo llamamos varianza. Y para terminar, haces la raíz cuadrada de eso y ¡listo! Ya tienes la desviación estándar. ¿Y si hacemos todo eso con los datos de la corporación A, qué nos sale? Pues nos sale una desviación estándar de unos $3.000. ¿Y qué significa este número? Pues nos dice que por lo general un salario típico en esta empresa está a unos $3.000 del promedio, ya sea para arriba o para abajo. Es una medida de la dispersión normal, por así decirlo. Para que quede súper claro, vamos a visualizarlo. Imagina que todos los datos son exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia, ninguna dispersión. Pues lógicamente la desviación estándar es 0, no hay desviación. Ahora, ¿qué pasa si los datos empiezan a moverse un poco, a separarse de la media? Pues que la desviación estándar empieza a crecer. Ya no es 0. Aquí vemos que es un valor pequeño, como 1,2, porque la dispersión todavía es pequeña. Y si la dispersión es mucho mayor, si los datos están muy desperdigados, pues la desviación estándar se dispara. Es una relación directa. A más dispersión, más grande es el valor de la desviación estándar. Así de intuitivo. Perfecto. Ahora, un matiz súper importante de esos que marcan la diferencia cuando aplicamos esto en el mundo real. Porque claro, casi nunca tenemos los datos de toda una población. Solemos trabajar con una parte, con una muestra. Y eso cambia un poquito las cosas. La clave está aquí. Cuando calculamos la varianza con los datos de una muestra, en lugar de dividir por el número total de datos, que llamamos n, dividimos por n-1. ¿Por qué este pequeño cambio? Pues porque este ajuste nos da una estimación mucho más fiel, más precisa, de cómo es la varianza en la población completa. Y para que no nos liemos, que sepáis que en estadística se usan símbolos distintos. Normalmente, las letras griegas como mu para la media o sigma para la desviación estándar se usan cuando hablamos de la población entera. Y las letras que usamos normalmente, como S o la X con una barrita, son para cuando hablamos de una muestra. Vale, hemos visto cómo se calcula. Pero, ¿para qué tanto lío? ¿Cuál es la recompensa? Pues aquí viene la magia, porque la desviación estándar nos abre la puerta a una regla increíblemente útil.
Se trata de la regla empírica, pero ojo, solo funciona cuando los datos se distribuyen de una forma muy particular, la famosa campana de Gauss o distribución normal. La buena noticia es que un montón de cosas en el mundo real siguen esta distribución, desde la altura de las personas hasta los resultados de un examen. Y la regla en sí es esta maravilla, súper fácil de recordar y muy potente. Nos dice que en una de estas distribuciones, más o menos el 68% de todos los datos van a estar a una desviación estándar de la media, el 95% estará a 2 desviaciones y prácticamente todos, el 99,7%, a 3 desviaciones. Esto es genial para hacer estimaciones al vuelo. Vamos a verlo con un ejemplo real para que quede clarísimo. Pensemos en las estaturas de las mujeres en Estados Unidos. Sabemos que la media es de 64,2 pulgadas y la desviación estándar es de 2,9 pulgadas. Vale, con solo esos dos datos ya podemos responder a preguntas como esta. ¿Qué porcentaje de mujeres miden entre 58,4 pulgadas y la media, que es 64,2 pulgadas? Pues la respuesta nos la da la regla. A ver, vamos paso a paso. Primero, ¿a qué distancia está 58,4 de la media? Pues resulta que está justo a 2 desviaciones estándar por debajo. ¿Y qué nos decía la regla? Que el 95% de las mujeres están entre 2 desviaciones por abajo y 2 por arriba. Como la campana es simétrica, la mitad de ese 95%, es decir, casi un 48%, estará en el trozo que nos interesa. Así de fácil podemos estimarlo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión muy interesante. La regla nos dice que es rarísimo, casi imposible, encontrar un dato a más de 3 desviaciones estándar. Si volvemos al principio, a nuestras dos empresas, un salario increíblemente bueno o malo en la corporación B podría ser un evento raro, pero posible. Sin embargo, en la corporación A, con su baja desviación, sería prácticamente una anomalía. Al final, entender la variación es lo que nos permite saber si estamos ante algo normal, algo raro o algo verdaderamente extraordinario. Y esa es la historia que un simple promedio nunca nos podrá contar.